Dios nos ha dado el privilegio que semana a semana hagamos un alto en nuestras actividades y en el sábado nos dediquemos en forma exclusiva a la adoración a Dios y la comunión con nuestro prójimo. Por tanto, hoy tenemos el privilegio de este sábado de reencontrarnos con nuestro Dios y vamos a reflexionar en 1 de Juan capítulo 4. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos tus bondades, tus misericordias, Señor, porque realmente nosotros estamos agradecidos y no hay palabras para poder expresar, Señor, cuánta gratitud tenemos para contigo por todo lo que tú haces, Señor, en favor de nosotros. Querido Padre, en este nuevo día, en este nuevo sábado, te pido una bendición para nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos, y para toda persona, Señor, que se suma y escucha tu palabra y desea hacer tu voluntad. De la misma manera, Padre Celestial, te ruego que en estos momentos tu Espíritu Santo toque nuestro corazón para que la reflexión de tu palabra sea la voz de Dios que nos hable en este nuevo día. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, tiene un título, dice el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo. Debemos recordar que el Anticristo que se hace pasar por Cristo o distorsiona las cosas de Cristo, contrarias al Señor. Entonces, y nos declara que todo aquel que reconoce que Cristo se hizo carne y se hizo como uno de nosotros, tiene el Espíritu de Dios. Y menciona por otro lado, el que no lo hace, el que hace otras declaraciones que Cristo, por ejemplo, dice, no, solo le vemos con el ojo de la fe. Otro dice, no se hizo como uno de nosotros, sino una apariencia humana. Por lo tanto, dice, ellos no tienen el Espíritu de Cristo. Y dice, los que tenemos el Espíritu de Cristo, también nace el amor de Dios en nuestras vidas. Quiero leer algunos versículos. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y cuando habla de todo espíritu, está hablando de nosotros, las personas que declaramos que Cristo ha venido en carne y murió en la cruz y lo reconocemos como nuestro Salvador y Redentor. Dice más, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos recordar que la Biblia llama a Satanás príncipe de este mundo, pero Cristo es mayor y lo venció allí en la cruz. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ahora nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí está diciendo Juan que quienes nos escuchan son de Dios y aquellos que no nos escuchan y buscan otros caminos no son de Dios. Y ahora se produce aquí en el versículo 7 un nuevo título, dice Dios es amor. Parece que está hablando otro tema, pero en realidad continúa con el mismo tema. Todo aquel que cree en el Señor y cree y confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces nace el amor de Dios en nuestro corazón para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y lo declara de la siguiente manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros cuando hablamos debemos recordar que Cristo se ofreció y vino a morir, y nuestro Padre le envió a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Y la Biblia dice aquí en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Cuando emplea la palabra unigénito, dice el único en su especie, ya el único en su clase. No se refiere al único engendrado, porque Cristo es Dios. Entonces dice que Él envió a su Hijo para que nosotros vivamos en Él. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí está el amor de Dios. Dios envió a su Hijo. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Sigo leyendo, dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Amigos, Dios nos ama tanto que no valoró el ser igual a Dios, sino que vino y se murió en la cruz y aún se rebajó a morir allí en la cruz para que nosotros alcancemos salvación. Ese es el verdadero amor. Y luego dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Debemos recordar que el juicio de Dios están los salvos, los que confían en el Señor y aquellos que rechazaron al Señor. Nosotros nos iremos con Cristo por la eternidad. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amigos, Cristo ha venido en carne, lo confesamos, lo creemos y dice las Escrituras que Dios es amor, envió a su Hijo para que nosotros alcancemos salvación. Y debemos amarnos los unos a los otros, porque aquel que no ama a su hermano, entonces no ha conocido a Dios, no tiene el amor de Dios en su vida. Deseo que Dios les bendiga y que el amor de Dios siempre esté presente en nuestras vidas y brote también en nosotros para compartir, para enseñar y para amar a otras personas. Dios les bendiga en este nuevo día.